Buenas noches, estimados de la audiencia. Bienvenido a nuestro programa Legalmente Hablando. Los saluda Ricardo Daniel Saciain Sosa. Hoy contamos con la presencia del doctor profesor Joel Melgarejo. Buenas noches, estimado doctor. ¿Cómo está usted? Muy buenas noches, querido doctor Ricardo Saciain. Un gusto compartir contigo, con toda tu audiencia y honrado de estar participando aquí en tu programa. No, el gusto es nuestro, mi querido doctor. El doctor es miembro del Tribunal de Apelación Civil y Comercial de Central. Pero aparte de eso, porque te invitamos, mi querido doctor, en tu rol de representante del Instituto Panamericano de Derecho Procesal. Queremos hablar sobre eso, mi querido doctor, contigo para que nos comente a los colegas, a nuestra teleaudiencia en general, y queremos preguntarte cuál es tu experiencia frente a un instituto tan destacado como el Panamericano de Derecho Procesal. Bien, Ricardo, primero que nada, doctor Saciain, hay que significar que este programa tiene una particularidad que hace gala y enaltece a la cientificidad jurídica y a la academia, lo cual te agradezco y quiero destacar. Gracias, doctor. Sí. Eso es una particularidad que no se dan en otros espacios, pero bueno, en lo que hace el Instituto Panamericano de Derecho Procesal, voy a contar una pequeña historia para que se entienda qué es y cómo se formó y la importancia de eso. El derecho procesal, conocido como tal, realmente es nuevo, porque en 1903 Giuseppe Chiovenda, profesor de la Universidad de Parma en ese entonces, da una conferencia en la Universidad de Bolonia en la cual él presenta el derecho procesal diciendo que la acción, el presentar una demanda, lo puede hacer cualquier ciudadano. Porque antes de esa conferencia, las demandas se presentaban solamente, podían presentarlas las personas que decían que tenían la razón. En esos procedimientos de enjuiciamiento, antes de 1903, existía de que uno cuando demandaba debía presentar toda la prueba para demostrar que tenía la razón desde el inicio. Chiovenda dice no, el derecho de la acción, la posibilidad de presentar, de pedir una demanda a un juez, a la jurisdicción, puede hacerlo el que tiene la razón, el que cree tener la razón y el que no tiene la razón, con la carga posterior que debe probar en el momento oportuno que tiene la razón. Claro. Desde allí, 1903 en adelante, esto se materializa con un modelo de código que es el Código Procesal Civil Italiano del año 1940. Ese Código Procesal Civil Italiano donde tiene demanda, contestación, excepciones, luego prueba y alegatos, ese modelo de código es trasladado en la Argentina en 1968. 1968 con el Código Procesal Civil de la Nación Argentina. Ese es el modelo de nuestro código. Pero ¿qué pasó en ese tiempo donde pasaron muchísimos profesores, Francesco Carneluti, Calamandrei, Couture y otros? La academia se agrupa. En 1976, un profesor mexicano, cuyo maestro fue Niceto Alcalá Zamora, de nombre Humberto Briceño Sierra, aglomera a todos los procesalistas de América Latina. Y allí forma lo que se denominó el Instituto Panamericano de Derecho Procesal. ¿Quiénes integraron ese grupo? Por Paraguay, el profesor Hugo Allen. Por Panamá, Jorge Fábregas Ponce, que fue el que hizo el Código Procesal Judicial de Panamá y fue ministro de Corte. Hernando Davis Echandía, que en ese entonces ya había propuesto el modelo de código anterior en Colombia. Mario Aguirre Godoy en Guatemala. Muchos procesalistas destacados. Imagínense, en 1976, Adolfo Alvarado Belloso formaba parte del Instituto Panamericano Procesal como secretario general, por supuesto, eran otros tiempos, era un mozo en ese entonces, era magistrado. Y el Instituto Panamericano de aquel entonces hasta hoy en día viene trabajando científicamente todo lo que hace los sistemas, las teorías y las preocupaciones procesales. Es así que por Paraguay el miembro era el profesor Hugo Allen, posteriormente fue Oscar Tuma Padre, ya fallecido. Posterior a eso también se hicieron congresos aquí de la mano de Escobar Faela por el Ministerio Público, porque esto es derecho procesal en general. Se han hecho 2 encuentros anteriormente en Paraguay, el tercero en el año 2017. Es así que en el año 2022, en Antigua Guatemala, en un encuentro, porque este grupo científico, vamos a llamarlo así, científico de juristas de toda América, se reúnan una vez por año en lo que denominan encuentros de catedráticos a los efectos de discutir los temas de vanguardia en el derecho procesal en lo que hace a toda América. Es así que en el año 2022 fui propuesto como presidente del Instituto Panamericano y me han dado ese honor de poder dirigir el instituto que alberga
a una cantidad notable de procesalistas de toda América y España. Mi mandato feneció en mayo de este año y hemos trabajado en el Instituto Panamericano ya integrándolo a los distintos países, son 16 países que lo integran, en lo que nosotros denominamos capítulos. El Instituto Panamericano hace una gestión general y en cada país se encuentra un capítulo. El capítulo Paraguay hoy en día, ya hace 3 años, tiene como presidente del capítulo al doctor Fermín Canteros, que trabaja con Julián Domínguez en la vicepresidencia hace 3 años. Anteriormente fui yo el presidente del capítulo. O sea, y antes que mi persona como presidente del capítulo aquí en Paraguay fue Robert Marcel González y antes de él fue Sebastián Irún Crosque, ¿sí? Entonces vemos que ese transitar de los capítulos en cada país hace a que uno tenga militancia para después jugar en las ligas mayores, que es el instituto en general, ¿sí? Donde están todos los grandes profesores de Uruguay, Bolivia, Colombia, Venezuela, Cuba, Panamá, 16 países. 16 países. Hoy en día, y bueno, y allí tuve el honor de dirigir por una corta militancia académica, pero sí por una iniciativa de gestión que creo lo marcó para que yo pueda ser electo. Y esto hay que significarlo, que todo el esfuerzo que ha hecho desde el inicio el profesor Hugo Allen y luego los profesores que han participado en los encuentros y han sido representantes de Paraguay, han hecho de que en ese entonces me puedan llegar a elegir al cargo de presidente del Instituto Panamericano que dejé en el mes de mayo. Pues imagínate, son 16 países, 48 años de trayectoria. Asimismo, son 48 años de trayectoria, personas muy destacadas en lo que hace a toda la historia del derecho procesal, en lo que hace a la teoría del derecho procesal, a la práctica en cada uno de los países, ya sea en sus colaboraciones de proyectos de códigos aprobados y también para no hacer aprobar algunos proyectos de códigos, ¿sí? Como por ejemplo ha ocurrido en el caso del trabajo del capítulo Chile, que intentaron el Congreso, el Parlamento chileno intentó de incorporar un código y por las observaciones que el capítulo Chile hizo en ese país, ese código no llegó a ser aprobado. O sea que tiene un cierto dictamen que, si bien no ha de ser vinculante a un país, es preponderante. O sea, te muestra las falencias de lo que podría tener algún tipo de código, de proyecto de código. Asimismo, el Instituto Panamericano desde los años 80 en adelante ha marcado una línea de pensamiento dentro de una filosofía procesal que hace a la libertad y a la Constitución. Se ha identificado que el modelo de 1940, ¿sí? Donde era otro régimen de gobierno italiano, no la de hoy, ¿sí? Fue exportado a la Argentina en 1968, el cual también tenía un régimen no democrático, calificado hoy en día como no democrático, es el código que allí tenían, y ese código es adaptado con modificaciones por el profesor Juan Carlos Mendonca y Hugo Allen en aquel entonces, y es el modelo de código que nos rige hoy en día. Estos modelos de código, por supuesto, uno no pensaba que cuando el Código Procesal Civil de Paraguay, por ejemplo, llegó a promulgarse, de que en el año 1992 íbamos a tener una constitución con estos parámetros liberales de igualdad y de libertad muy fuertes. Claro. Y luego hay una disyuntiva. El proceso penal ha mejorado en los índices de garantías, libertades e igualdad acorde a la Constitución con un modelo llamado acusatorio dispositivista, ¿sí? Donde las partes son el eje central, pero nuestro Código Procesal Civil ha quedado en el tiempo. O sea, tenemos 2 códigos bajo una misma Constitución con principios y lineamientos sistémicos distintos. Esto, sumado a la posibilidad de diagnóstico que vamos llevando año a año de los sistemas procesales de América Latina, nos permite tener una visión de a dónde podría ir el derecho procesal y dónde no debería retroceder o pautas de retroceso que podría tener los procesos judiciales. Hay que significar que en América Latina, desde los años 90 en adelante, la innovación constitucional, las nuevas constituciones, del 92, 93 en Perú, 94 en Argentina, ha tenido un boom constitucional que ha cambiado todos los paradigmas de los procesos judiciales. Es así que en países como el nuestro, reitero, hemos tenido un Código Procesal Civil y un procedimiento de la niñez, por ejemplo, que eso no se veía con posibilidades antes de nuestra Constitución del 92. Son estas pautas y este diagnóstico a nivel latinoamericano, constitucional, que nos marcan la línea dentro de una dogmática procesal, una filosofía
constitucional, liberal, donde prevalecen la igualdad sobre la figura del juez, es lo que nos marca a nosotros como filosofía procesal que pregona científicamente el Instituto Panamericano de Derecho Procesal. Mi querido doctor, me da un poco de curiosidad, en el proceso penal que ha mejorado, ¿en base a qué ha mejorado o por qué decimos que mejoró? Sí, el sistema anterior que teníamos en el proceso penal era un sistema que le denominamos activista, donde el proceso avanza conforme a que el juez, en aquel entonces, a que el juez dé el avance. Había una etapa sumaria y plenaria y el juez determinaba, primero, el juez era el que investigaba, no existía fiscalía. Ah, ok, el juez tenía un rol entonces de investigador y propulsor de la causa. Era investigador, director del proceso y juzgador del mismo, por lo cual era efectivamente y visiblemente era juez y parte. Claro. Ahora, eso la Constitución permite modificarlo, ¿sí? Se han entendido los modelos de América Latina, de Iberoamérica, y se ha traído un modelo acusatorio que tiene una ideología dispositiva. ¿Cuál es la ideología dispositiva? Que tenemos dos partes marcadas y el juez la función de dirigir y juzgar, ¿sí? Con limitaciones en el ejercicio, no en el ejercicio del poder, sino en el ejercicio de las actividades de las partes. Por ejemplo, introducir pruebas. No se puede, el juez no tiene esa posibilidad porque eso tiene que ver con la acción del Ministerio Público y de la defensa, que son las partes que pueden incorporar pruebas al proceso. Pero eso vemos en el proceso penal hoy en día en Paraguay. En el proceso civil, ¿cómo estamos? En el proceso civil seguimos teniendo la figura de un juez que es el centro de atención, que él puede incorporar pruebas, ¿sí? Puede incorporar pruebas fungiendo muchas veces funciones de parte, ¿sí? Que se llaman las pruebas de oficio. Y eso vemos que es un contrasentido en el sentido constitucional, y en la sistémica tenemos bajo la misma Constitución un sistema que las partes son fuertes, que el juez dirige el proceso y sentencia con inmediatez en el proceso penal, pero tenemos todavía un modelo de Código Procesal Civil de 1940. Entonces, eso es un contrasentido. Claro, como que se quedó en el tiempo. Se quedó en el tiempo. Se quedó en el tiempo y sobre todo eso hace a que no responde al sistema jurídico establecido en la Constitución, que marca la igualdad, la legítima defensa. Un ejemplo, si Joel Melgarejo y el doctor Saciain tenemos un juicio y el juez Mario tiene que resolverlo y Joel trae un testigo, trae el pliego de interrogatorio, el juez realiza la pregunta del testigo y el interrogatorio que presenta Joel, si la pregunta está mal diseñada, si está mal dictada, vemos que el doctor Saciain puede hacer una oposición. Si el doctor Saciain hace una oposición, ¿quién resuelve la oposición? El juez. El juez, perfecto. Pero en nuestro código, el juez puede preguntar, puede indagar. O sea, puede replantear la pregunta. Pero puede traer otras preguntas. Porque el código dice, el juez puede preguntar y las partes pueden ampliar la pregunta. Son cosas distintas. Okay. Entonces el juez puede preguntar. Por lo cual, si el juez Mario le pregunta al testigo de Joel y el doctor Saciain se opone, ¿quién resuelve? El juez de vuelta. El juez de vuelta. Entonces, ¿cómo resolvería si él hizo la pregunta? Entonces vemos aquí que no solamente hay parámetros sistémicos que te demuestran un proceso que no responde sistémicamente a la Constitución, sino que es ilógico. Y realmente ilógico porque no le veo a ningún juez diciendo, está bien, la pregunta estaba mal, yo mismo la hice. O sea, podría darse la situación, pero lo que vemos aquí es que hay que preguntarnos realmente. Primero, el ejemplo, ¿por qué el Código Procesal se estableció bien las funciones de las partes, procesal penal, las posiciones de las partes de un juez, director de proceso, que se ocupa de dirigir el proceso dentro de las garantías de igualdad, su garantía de imparcialidad y luego juzgarlo, y en el proceso civil no utilizamos ese mismo sistema? Y es ilógico. Es irracional. Sí. Es irracional. Y sobre todo teniendo en cuenta de que en nuestro proceso judicial, en nuestro proceso judicial diseñado desde las garantías constitucionales, se marca a la igualdad. ¿Qué significa? Que las partes se encuentren diametralmente opuestas, pero equidistantes al juez, a que estas partes pueden hacer las mismas actuaciones. Entonces, la oportunidad es el derecho a la defensa. Ahora, puede ser de que una persona tenga un mal abogado, ¿sí? Sí. Y por eso puede perder el pleito. Entre paréntesis,
vemos que nuestra profesión de abogados se encuentra altamente calificada a los requisitos. Si bien es cierto, hay mucho que mejorar, pero ustedes pueden preguntar, y la audiencia sabrá, los abogados, colegas que están allí, de que cualquier abogado, por más que se reciba recién, a un año de recibirse, tiene 2 o 3 cursos de capacitación. Sí o sí. Todos necesitan, sobre todo la mayoría hace pensando ya en una carrera de magistratura. En una carrera de magistratura, pero también una oportunidad en la escuela judicial me tocó, era un abogado, por supuesto, estaba cursando la escuela judicial y él hacía muchas preguntas. Y yo le dije, mire que es interesante que usted haga muchas preguntas, va a ser un buen juez. Y me dice, doctor, yo estoy acá porque yo no quiero ser juez. ¿Y por qué haces la escuela judicial? Y él me respondía, porque aquí es el lugar donde mejor se capacita y yo voy a entender cómo piensan los jueces. Que es verdad. Que también es verdad. La semana pasada lo teníamos al doctor Isabelino Galeano y realmente hay que destacar la función o el rol que cumple hoy la escuela judicial. Es la meca para cualquier persona de derecho, ya sea para los que hacen la magistratura, deben ir, o sea, es una condición sine qua non, como había dicho en su momento, y los que ejercemos el derecho, yo justamente había manifestado que me iba a anotar a un curso que me interesaba sumamente, el razonamiento de la fundamentación. O sea, es un lugar, es la meca del derecho hoy en día en capacitación. Así mismo, y la escuela judicial es importantísima para la formación del abogado, pero de vuelta, es una profesión en la cual la capacitación hoy en día es real, los abogados se capacitan. No quiero hablar de otras profesiones, pero en la profesión de abogado, los abogados se capacitan, vamos mejorando. Hay mucho que mejorar, pero vamos mejorando. Volviendo al proceso, doctor Saciani, lo que hay que comprender que constitucionalmente el proceso se encuentra diseñado con garantías de igualdad y defensa. Sí. Pero el derecho sustantivo y tuitivo muchas veces en tipos de proceso no es parte de la discusión procesal, es su consecuencia en la sentencia. Explico. Vemos que en un proceso de la niñez existe un principio del interés superior del niño. Sí. Perfecto. Ahora, el principio de interés superior del niño no se encuentra aquí en el debate procesal, se encuentra en el momento de la decisión en la sentencia. Si eso no se entiende, podría ocurrir lo siguiente. Una parte presenta en tiempo un incidente, se corre traslado y la otra parte presenta fuera del plazo y en pos, citando el interés superior del niño, se le tendría que incorporar al plazo y la verdad es que no, porque aquí llegan las reglas de igualdad. El interés superior del niño está aquí en el momento de valorar y fundamentar el derecho. Ulpiano, en esa frase célebre que decía, justicia es dar a cada uno lo suyo. Lo que corresponde por derecho. Claro. Entonces, ¿qué es dar a cada uno lo suyo? ¿Qué es primero? ¿Dar o lo suyo que es el derecho sustantivo? Lo primero es lo suyo. Y luego se da. Lo que estamos viendo aquí es que el proceso presenta esto. Para darte, ¿sí?, lo tuyo, tengo igualdad. Tengo garantías equidistantes para las partes. Ahora, en el momento de sentenciar, tenemos los principios. Principio superior del niño, tenemos el principio indubio pro reo, ¿sí?, o indubio pro operario, pero no en el arte de procesal, donde aquí tenemos que ser iguales según la Constitución. Entonces, este modelo constitucional que nos presenta nuestra Constitución y las constituciones de casi toda América Latina, nos presenta un modelo en el cual las partes son los que tienen que traer hechos, tienen que traer pretensiones y deben de presentar sus pruebas. Y el juez, ¿qué debe hacer? Fallar con relación a los hechos, la pretensión de las partes y las pruebas que traen las partes. No meterse en el proceso, porque sí se tiene que meter jurídicamente en el momento de sentenciar. Claro, en la fundamentación y en la resolución. Claro. Mi querido doctor, debemos ir a la pausa, pero ya volvemos luego de esta pausa.
nuestro programa Legalmente Hablando con la presencia del doctor profesor Joel Melgarejo. Estimado doctor, estabas explicando, me llamó la atención el interés superior del niño en un proceso que debe ratificarse, de donde es la sentencia, pero que en la parte procesal, si el abogado, el defensor del niño no presentó las cosas dentro de la forma y el plazo, entonces eso caía por una cuestión de equidad o igualdad. Sí, debemos entender que el proceso, no la consecuencia del proceso, que es la sentencia de vuelta, es la consecuencia, presenta igualdades donde en la vida real el empleado de la panadería y el panadero, el dueño de la panadería, son personas desiguales. Pero ante el proceso se igualan. La igualdad real se da en el proceso donde tanto el dueño de la panadería como el empleado de la panadería discuten en los mismos plazos, de la misma forma y con las mismas armas los derechos que están invocando, tanto de pretensión y de defensa. Aquí no podemos poner un desnivel, porque si no, no sería un proceso justo. Eso hace al debido proceso. ¿Por qué? Porque el Estado va presentando las normas tuitivas, le llamo así, o las normas a favor de uno, a favor de otro, de acuerdo a la política de Estado que se materializa en las leyes, aquí en la sentencia cuando va a llegar a juzgar. Entonces, eso que pasa en el proceso laboral, donde deben ser iguales, con igualdad de oportunidades, las mismas oportunidades de ofrecer pruebas, la misma posibilidad de impugnar pruebas, ¿sí? Y los plazos que se encuentran allí hacen a que el proceso tenga parámetros, no solamente con una filosofía procesal, sino desde la Constitución misma, porque las leyes luego son tuitivas. Las leyes luego van marcando el derecho de cada ciudadano y de acuerdo al área de estudio o el fuero que vamos estudiando. Pero el proceso en general, sea niñez, sea laboral, sea penal o sea civil, debe mantenerse dentro de regímenes de igualdad y oportunidad de defensa equidistante. Magistral la explicación. Gracias. Un punto que hace a este programa Legalmente Hablando y este tinte de los últimos programas que estoy viendo, que es muy académico, quiero significar que estos lugares como el Instituto Panamericano de Derecho Procesal son centros académicos científicos en la cual uno puede entender puede entender el derecho y tener la motivación desde los maestros. En Paraguay Hugo Valen era un maestro. Totalmente. En Paraguay tenemos hasta hoy en día maestros en derecho procesal, el doctor Casco, el doctor César, el doctor Carlos Celso Gustavo González Alfonso, tenemos al doctor Calonga, tenemos al profesor Fernández Colombino, que era de la Católica. Tenemos verdaderos maestros, pero también el instituto te presenta la posibilidad de aprender de otros maestros a nivel internacional. El mío, el profesor Adolfo Alvarado Belloso, que es parte del Instituto Panamericano, fue secretario general, fundador y hasta hoy en día es miembro del instituto como expresidente. Pero ¿qué trae consigo los maestros? Traen consigo ese toque, ese don de poder indicarte dónde trabajar, dónde estudiar, porque el conocimiento científico dentro de los cursos tiene un límite. Hay un momento en que el jurista debe estudiar solo. Para saber estudiar solo y la forma de estudiar y marcar una línea de pensamiento, para esto sirven los maestros. En Paraguay no podemos dejar de señalar, no en el derecho procesal, sino en otro tipo de área, donde Ramón Silva Alonso en el derecho civil ha sido maestro. ¿Y maestro de quiénes? De nuestros profesores, el doctor Bonifacio Ríos Ábalos, del profesor Alberto Martínez Simón, del profesor Roberto Ruiz Díaz Labrano. ¿Por qué brillan estas personas que nombro? Porque han tenido un maestro. En la academia es importante la guía desde el punto de vista de una persona que uno identifica como motivador del aprender. Claro, quien planta la semilla. Así mismo, y después la riega, porque también el maestro tiene su característica de muchas oportunidades llamarte a cuestionar lo que estás haciendo, o llamarte la atención, por eso es un maestro, llamarte la atención cuando no lo estás haciendo en forma indicada. Y creo que el Paraguay está transitando hoy por un cambio generacional importante de muchas personas inquietas, ¿sí? Jóvenes inquietos que se dedican a la par de la profesión, de la judicatura, de hacer dictámenes, de la academia. Hoy la academia es un lugar donde
podemos encontrar maestros o personas que son diferentes en la forma de trabajar, de estudiar, y la producción, y eso se ve en la producción de libros también. También. ¿Sí? Que hoy en día vemos una producción paraguaya muy importante de libros y posiciones jurídicas. Lo que nos falta, creo que en materia de investigación científica con respecto al derecho, nos falta un poco de presupuesto y un poco de incentivación o motivación para nuestros investigadores. Sí, hoy en día las maestrías y los doctorados están cumpliendo una función importante dentro de los trabajos de tesis en lo que hace a la iniciación o guía de los trabajos académicos. Las revistas jurídicas, ¿sí? que existen en nuestro país, ya a ámbito de derecho procesal, el Instituto Panamericano tiene el capítulo Paraguay, que dirige el profesor Fermín Canteros por el capítulo Paraguay, tiene 12 ediciones ya publicadas. Existen otras revistas también en las cuales uno puede llegar a tener sus primeras artes. La Universidad Católica, recordemos su revista Sí, jurídica, sí, sí. ¿sí? Que tiene realmente una cantidad de personas y jóvenes estudiantes que escriben y son sus primeras armas. Ahora, como usted dice, doctor César, lo que faltaría es mayor publicidad de esos trabajos, ¿sí? Y luego tener en cuenta para que realmente produzcan cambio a nivel jurídico, ¿sí? Cambios a nivel jurídico. Claro. ¿Sí? Tenemos una situación de cómo esos trabajos buenos pueden llegar a ser ley. Tenemos la única forma de que hoy en día algunos trabajos puedan llegar a ser ley es ir a hablar con un diputado o con un senador que presente como iniciativa legislativa. Sí. ¿Sí? ¿Sí? Porque la iniciativa popular es muy complicada. ¿Sí? ¿Cuántas firmas requerían, doctor? Sí, ¿40.000 o 50.000? Sí, porque eso se quita de acuerdo al porcentaje de personas que llegaron a votar en las últimas elecciones. Entonces es un porcentaje que hoy en día da aproximadamente entre 30 a 45.000 firmas para que pueda llegar a presentarse. Mucho más complejo que pedir a un senador o a un diputado que lo ponga como una iniciativa particular. Totalmente. Entonces, tiene razón usted que hay una disociación o falta el paso en que estos proyectos, estos trabajos, estas investigaciones que se están haciendo tengan la posibilidad de tener un impacto real, ¿sí? Pero es un transitar, ¿sí? Es un transitar. Yo creo que este boom, vamos a decirlo, de la capacitación de abogados y de los cursos de posgrado, en maestría y doctorado, no tienen más de 10 años realmente en lo que es la explosión de cantidades de alumnos. Totalmente. Mi querido doctor, teniendo 16 países miembros, ¿cuáles son las nuevas tendencias en el ámbito del derecho procesal en América Latina? Bien, en primer lugar, trabajar con 16 países que tienen sus eruditos del derecho, con sus particularidades. Una gran cosa. Es Ha de ser muy interesante porque tenés un pantallazo prácticamente universal. Sí, imagínense en Uruguay. En Uruguay tenemos la presidenta, una doctora en Derecho, Carolina Yufra, y ella tiene 2 miembros antiguos que fueron profesores ya jubilados, catedráticos, Alejandro Avaloliu y el profesor Mario Varela Méndez. Ambos llegaron a ocupar en sus cátedras el grado 5 de docente, que era el grado que llegó a ocupar Couture. O sea, estamos hablando de personas que entienden y saben el derecho. Las particularidades de cada país en lo que hace a los profesores y a la necesidad son diversas, pero te permite hacer un contraste a las necesidades nacionales. Por ejemplo, el Instituto Panamericano de Derecho Procesal en el año 2016 presentó un anteproyecto de Código Procesal General. Ese Código Procesal General se encuentra testeado en muchos países y todos los miembros han colaborado en que eso sea una realidad. Los autores intelectuales son Adolfo Alvarado Belloso y el actual presidente del instituto, Omar Benaventos. Pero de allí podemos extraer cosas muy interesantes. Por supuesto, lo ideal sería reformar generalmente nuestro código, pero si eso no es así, hay puntos que nosotros debemos tener en cuenta que ya necesitan reformas. Por ejemplo, el juicio especial de desalojo. Vemos que el juicio especial de desalojo se ha presentado en nuestro sistema normativo como un juicio en el cual, si bien es cierto, los plazos son cortos, pero en la práctica no llega a saciar la necesidad de las personas que han firmado un contrato de locación y
que aquella persona que se encuentra en el inmueble no cumple el contrato en el pago. Y vemos que un proceso judicial de desalojo puede llegar a durar más de un año. Sin ningún problema. Esto daña la economía y daña también, vemos que daña a, suponte, las personas que quieran invertir como su jubilación en un inmueble. Bueno, ahí yo tuve un caso práctico, doctor. Mi abuela, Noris, que siempre me ve, siempre me dice, pero porque ella en su tercera edad, ¿verdad?, vive de alquileres, y siempre me dice, pero mi hijo, ¿cómo los desalojos pueden durar tanto tiempo si simplemente me dejó de pagar? Y sin ningún problema los desalojos, los juicios de desalojo van para un año. Bien, allí vemos que hay un problema normativo. Y también tenés la cuestión de fondo que te dejan clavado la cuenta de luz, de agua, los desperfectos y todas las cosas. Entonces ahí tenemos un problema normativo. La norma no responde a las necesidades de la realidad. ¿Qué nos muestra los países probados en el Instituto Panamericano? Y vamos a agarrar el caso de Uruguay. Ellos tienen un proceso monitorio en el cual para desalojar tenés, de acuerdo a las características, puedes tener dos tipos de proceso de desalojo. Pero el que tiene contrato, que se encuentra certificado por una escribana, eso tiene un valor. Por lo cual, presentás el contrato, presentás la demanda diciendo no me está pagando los alquileres, se le cita al supuesto deudor, inquilino, a que traiga el recibo demostrando que pagó y que no está en mora, y si está en mora se decreta inmediatamente el desalojo. ¿Un juicio de cuántos días? Podría durar máximo 3 semanas y tiene plazos de acuerdo a particularidades de la persona, que el desahucio se hace en 30 días, en 60 días, dando la posibilidad que llegue a salir. Entonces, en 2 meses, si tuviste contrato, podés hacer el desalojo. Esa es una necesidad que tenemos hoy en día socialmente. Y esa necesidad no se encuentra contemplada en nuestro código. ¿Necesita algunas modificaciones? Claro que necesita algunas modificaciones. Hay ejemplos de las acordadas o reglamentaciones que dicta la Corte Suprema de Justicia, viendo algunos problemas puntuales. Vamos al proceso penal. La imputación tiene un problema, dicta una acordada en los cuales detecta cuáles son o establece cuáles son los requisitos del acta de imputación. Si no los tiene, se devuelve. ¿Sí? Sí, se devuelve la imputación para completar. Para completar esos requisitos. Vemos las medidas cautelares para ser dictadas, te dice estos son los requisitos, tales abogados, si son parte en el juicio, no pueden ofrecer su caución, tienen que ser otras personas, establece un protocolo. ¿Por qué la Corte? Bien, pero ¿por qué la Corte establece esos protocolos? Porque hay un problema normativo de aplicación. Totalmente, están cubriendo una falencia. Están cubriendo una falencia que, por supuesto, está bien porque toma una medida inmediata sobre el problema jurídico. Ahora bien, segundo motivo, porque ese plan, vamos a llamarle plan piloto de acordada, puede ser falsable, ver si funciona o no funciona, para poder ajustarlo. Pero eso no puede ser y suplir a la ley. No. Eso tiene que ser por un tiempo. Y si funciona la acordada, hay que implementar a la ley. Hay que cambiar la ley. Ese transitar de cambiar a la ley es importante porque se juzga con la ley, no con reglamentaciones. Este proceso de poder adecuar nuestros códigos debe ser una realidad, porque es la necesidad. Y esas necesidades lo observa la Corte en sus fallos, lo observa las oficinas técnicas en sus protocolos de aplicación directamente, pero eso debe de durar un tiempo. ¿Por qué? Porque la ley es la garantía de la legalidad. Es la garantía de la legalidad. Totalmente de acuerdo. En un solo caso práctico, como es el desalojo, nos damos cuenta, todos los ciudadanos normales, de que hace falta una reestructuración legal con respecto a nuestro Código Civil y Código Procesal Civil. Debemos ir a la pausa, pero ya volvemos. Seguimos nuestro programa Legalmente Hablando con la presencia del doctor profesor Joel Melgarejo. Estimado doctor, te iba a hacer una consulta. En tu página personal, vos tenés unos módulos de derecho cerrados para tus
alumnos de grado y posgrado, pero es solamente para ellos. ¿Cómo podemos acceder? Pues estuve tratando de meterme y no pude. Sí, me estuviste investigando, doctor Saciani, me parece bien. No, pues está con un interés legítimo, quería ver cómo versaban los cursos y no pude tener acceso, entonces me dio curiosidad y te quería preguntar. Sí, y te agradezco. Bien, dentro del quehacer tanto jurisdiccional, que es mi función principal, y la academia, que realmente me sirve para adelantarme a los problemas que presentan los colegas abogados en el momento de resolver los juicios, he diseñado una página web, joelmelgarejo.com, Sí. en la cual pueden conocer los justiciables a sus magistrados, a mi persona, y los estudiantes como un lugar de repositorio de materiales. En esa página lo que yo hago es tener monografías o artículos, aproximadamente 37 artículos que he escrito en estos últimos años, libre, gratuito para que quiera ingresar. Tengo allí videos, ¿verdad?, sobre conferencias, charlas o algunos spots que voy, o reels que voy haciendo tanto en las redes sociales como en TikTok u otros, voy alzando allí de acceso gratuito. Y luego tengo un repositorio donde están mis módulos de clases que doy en las universidades, como por ejemplo en posgrado Columbia, donde dicto cursos de maestría y doctorado. Entonces los distintos módulos o cursos de actualización que voy dando, voy cargando allí todos los materiales como un repositorio y allí voy alzando las clases que voy dictando en forma cerrada para los alumnos que han participado de esa clase. Por lo cual eso no es abierto y eso responde a una propuesta universitaria de maestrías o doctorados que me asignan los módulos. Pero así también en esa página he conseguido montar una pestaña que diga resoluciones judiciales. Y allí uno puede ingresar y uno puede con un buscador por palabra libre, por palabra suelta, puede ingresar a un buscador en el cual están allí todas las resoluciones que he dictado en grado de acuerdo y sentencia con mis colegas del tribunal desde el año 2021, que soy miembro del tribunal, hasta hoy en día. Tiene más o menos un mes de retraso, ¿verdad?, porque es lo que tarda en llegar a alzar y hacer los sumarios de esas sentencias, pero cualquier persona puede llegar a ingresar allí y poder entender, ver o comprender cómo pienso para resolver los casos. Excelente, mi querido doctor. Y como acá toda la teleaudiencia, todos nuestros colegas, más este cristiano, quieren saber un poco de lo que está ahí, te quiero preguntar sobre la prueba digital. Sí, pasó lo siguiente. Fallé en un juicio que tenía allí un tema de mensajes por WhatsApp presentados como prueba, por lo cual hizo a que llegue a trabajar y a buscar literatura y trabajar sobre eso. Y luego me tocó viajar a Chile a un congreso que era parte del Instituto Panamericano y la Universidad de Chile, donde un miembro del Instituto Panamericano, Francisco Pinochet, tiene un libro sobre la prueba digital. Entonces estuve conversando con él y dije, bueno, esto hace falta difundirlo, cómo se debe presentar la prueba electrónica, como dice nuestra ley. Entonces estaba en casa y le digo a mi esposa, que trabaja mucho conmigo en estos temas académicos, le digo, ¿qué te parece si hago un curso gratuito sobre este tema que no se conoce mucho? Y bueno, lancé en las redes sociales este curso y en 48 horas tuvo 1000 inscriptos, un curso gratuito, 1000 inscriptos. Y como era un curso 1000 inscritos. 1000 inscritos. 48 horas. En 48 horas. ¿Te das cuenta? También querían saber. Querían Ahora nos están viendo, doctor, entonces vamos a aprovechar y te vamos a quitar ya el conocimiento. Bien, y entonces ese curso, con muchos materiales, creé en la página, el curso se llama Prueba Digital, uno puede entrar, ese no tiene contraseñas, puede entrar en la página de Joel Melgarejo, Prueba Digital en clases, Prueba Digital, y eso ingresa, y eso, como fue gratuito, tienen acceso en forma gratuita todos con los materiales, los libros y fallos. Bueno, ¿qué se ha visto? Tenemos una ley de servicios de confianza, firma electrónica, y allí define muchos instrumentos y le da valía en esa ley a muchas situaciones que llegamos a realizar por medio de WhatsApp o correo electrónico. Todo lo que se llega a producir dentro de un teléfono celular o dentro de una computadora entre correos se llama prueba electrónica. Sí. La prueba electrónica es de valía probatoria para los procesos judiciales. O sea, yo puedo comprometerme en un acuerdo de obligaciones por medio del teléfono y con el doctor Saciani por mensaje de texto, sí. ¿Esto es prueba? Sí. Ahora,
¿Puedo hacer contratos por medio electrónico? Sí. ¿Y eso es prueba? Sí. Plena prueba cuando tiene firma electrónica, pero si no se puede construir como elementos probatorios. ¿Cómo se incorporan los procesos? Y allí entonces está de que uno hace los screens, lo imprime. Esos screens de pantallas tienen que estar certificados por una escribana. U opción 2, la escribana puede transcribir en un acta de manifestación lo que ella está observando y leyendo los mensajes de las personas que son parte del proceso. Eso lo puede transcribir y eso lo incorpora con la demanda o con la contestación, como se incorporan todos los documentos conforme al 307 que te dice de que presentada la demanda, uno tiene que agregar todos los documentos que tiene en su poder o conoce. Entonces ahí uno presenta. Pero ahí ya es directamente prueba, depende del caso. Si la conversación es entre Joel Melgarejo y Ricardo Saciain, que son actor y demandado, yo le colo traslado y el doctor Ricardo Saciain debe impugnarlo conforme. Se impugna documentos conforme el 307. Sí. Lo impugnas y decís, podrías decir, esas no son mis mensajes. Y si es solamente un screen no tiene trazabilidad. Entonces, ¿qué hay que hacer? Una pericia o una reproducción de los mensajes. Uno puede hacer una pericia en la cual dice, Joel, traiga el teléfono para demostrar que esos son los mensajes reales y que es el número de Ricardo Saciain, o vamos a hacer una prueba de reproducción que se encuentra en el artículo 364 y 365, reproducción y exámenes del Código Procesal Civil. Supongamos que vamos a hacer una reproducción. Joel va a traer el teléfono y el juez va a verificar que es el número, ¿sí? Previos informes seguramente probatorios que van a decir, este es el número del doctor Ricardo Saciain, este es el número de Joel Melgarejo, y va a ir viendo desde la fuente que es este soporte. Vean, el soporte en el cual se crea la prueba electrónica, el mensaje es el teléfono. Sí. El soporte por el cual se introduce cambia. ¿Es Claro. una foto o es una escritura? Luego, para materializar que eso sea prueba, le van a llamar a reproducción y examen, donde puede ocurrir. Doctor Saciain dice, Joel, yo impugno, quiero que traigas para la reproducción. Joel no trae el teléfono. Ahí cae. Si Joel no trae el teléfono, los dichos por el doctor Saciain son ciertos y no se practica la prueba. ¿Qué significa? Esos mensajes no sirven. Pero supongamos que trae el teléfono. Entonces allí se hace la reproducción de estos mensajes, sean correo electrónico o por medio del teléfono celular, con comparecencia de las partes y se va verificando si eso existe y es del número en que llegó a salir esos mensajes. Y así se incorpora como prueba. No hay necesidad de una modificación normativa. Lo que hay que tener en cuenta es lo siguiente. ¿Cuándo yo puedo revelar conversaciones privadas? Audios, mensajes de texto. Aquí hay dos corrientes. En Estados Unidos vamos a ver. Hay estados como por ejemplo California, Texas, Boston, donde las conversaciones ya sean por WhatsApp, sean por correo electrónico o sean por audios, únicamente pueden ser reveladas si las dos partes están de acuerdo. En otros estados de los Estados Unidos y en España se permite la divulgación de las conversaciones privadas siempre y cuando una de las partes la revele. Claro, por el derecho a la intimidad de la otra como queda. Pero da la posibilidad de poder porque el límite de la intimidad es que los dos mantengan la intimidad a no ser que uno quiera hacerla valer. Esa es la tendencia de la otra posición que es la que se utiliza aquí en Paraguay. Ok. Siempre y cuando no haya sido grabados a escondidas, ¿verdad? Que eso tiene que tener una autorización judicial, pero estamos hablando de conversaciones puras. Claro. Entonces, la liberación de la correspondencia, de los mensajes, de la prueba electrónica en general, sea por correos electrónicos, Facebook, audios, sonidos, videos, se da con la liberación y autorización de una de ellas. Pero, ojo, puede ser, y hay que tener mucho cuidado, y sobre todo las escribanas cuando van haciendo el acta, que allí haya conversaciones o audios que no sea entre las partes. De un tercero. De un tercero. Reenvía un mensaje de un tercero otra vez de una persona X que no forma parte del proceso. Eso es inviolable, porque Joel no participó. Supongamos que Joel trae la prueba en ese audio o esa conversación. Eso es inviolable. Ahora, entre paréntesis, un tema anecdótico. Julio 2024, Corte Suprema de Colombia, nuevito. ¿Qué ocurrió? Era un hecho de corrupción, que era una persona del sistema judicial,
¿Y cómo se revelan los audios y las pruebas de mensaje? La ex esposa lleva un respaldo de los mensajes y denuncia a su ex marido. Ella no tiene nada que ver en esta situación jurídica, que era un proceso penal que le estaban investigando por unos hechos punibles, pero la prueba la trae la esposa. Realmente me fue muy llamativo el fallo de la Corte Suprema de Justicia, no el Tribunal Constitucional, la Corte Suprema de Justicia de Colombia. El Estado colombiano le estaba investigando a una persona por corrupción y aparece un tercer jugador que es la ex esposa trayendo pruebas contra esa persona. Audios y mensajes de texto, donde ella no participaba en la conversación. Y la Corte Suprema de Colombia valida esos audios y esos mensajes de texto. Entonces ahí nos trae una tercera posición peligrosísima, ¿sí?, en lo que hace a las confidencialidades, ¿sí?, a las conversaciones confidenciales, a los lugares donde se encuentran protegidos despachos de abogados, ¿sí?, conversaciones que tienen con su cliente, ¿sí?, son restricciones que se encuentran en la Constitución misma que hay que tener mucho cuidado de aplicación. Me llamó mucho la atención y lo comento porque es la Corte de Colombia, ¿verdad? Claro. ¿Sí? Pero en nuestro sistema no cabe lo que le llaman en la doctrina la legalidad de la prueba ilícita. Se tiene que tener en cuenta las formalidades de cómo se introduce la prueba para que sea valorada. Claro, y sobre todo respetar esas restricciones establecidas. En la Constitución. ¿Cuáles son esas restricciones, doctor? Privacidad, intimidad. Esas son las restricciones que rigen en el ámbito de las conversaciones. ¿Qué es privado? ¿Sí? Lo que estamos conversando en el despacho de un abogado, con el médico tratante, ¿sí?, no solamente con el sacerdote, ¿verdad?, pero son lugares privados. Claro. ¿Sí? Ahora, lo que yo lo hago en forma pública, por ejemplo, si en un estudio de abogados en el despacho se graba con audio y filmación, es un recinto privado. El abogado no puede utilizarlo en contra de su cliente ni el cliente en contra del abogado. Pero ¿qué pasa si las conversaciones y los hechos son con una cámara que se encuentra en una casa pero que marca la acera o la calle? Eso es público. Entonces, la esfera de protección es el recinto privado, independientemente también de lo que es la intimidad en las conversaciones, que es otro derecho. Claro, entiendo. Entonces hay que tener mucho cuidado porque son tendencias. Un sector norteamericano muy rígido, otro flexible, también como España, el que se utiliza aquí, y luego esto, que esperemos que sea un caso aislado de la Corte de Colombia, que fue de este mes de julio pasado. Claro, realmente me parece hasta peligroso. Es una tendencia que esperemos que sea un caso aislado. Mi querido doctor, y sobre los juicios especiales, que también vi ese módulo, si nos puedes comentar, por favor. Sí. Hay que aprovechar el conocimiento, doctor. Gracias. Los juicios especiales, una pregunta. Se puede hacer aquí los colegas abogados que estamos en el área civil, los académicos juristas. ¿Cuántos procesos judiciales realmente tiene el proceso civil? Una oportunidad en un trabajo en aula, un grupo de alumnos llegaron a identificar 28 tipos de juicios distintos. Porque uno tiene en el Código Procesal Civil, aparte del juicio ordinario, el juicio ejecutivo, el juicio hipotecario, la prenda de ejecución de resoluciones judiciales, litigar sin gasto, mensura, deslinde, sucesiones, alimentos, rendición de cuentas. Tenemos un sinfín. Miles. Con plazos independientes, sí, ¿sí?, con momentos procesales independientes, donde lo que hace es que el abogado pueda llegar a tener problemas en el momento de la aplicación al confundir los procedimientos. Y un procedimiento de conocimiento sumario que es igual que el de conocimiento ordinario, que llega a abarcar los que no están estipulados. Por lo cual vemos de que esa magnitud de procedimientos especiales, la disolución, el divorcio, que tiene dos formas de tramitarse, de común acuerdo y controvertido, que es el proceso ordinario. Entonces vemos aquí que tenemos muchísimos procedimientos especiales. Un grupo de alumnos dijo 22, otro dijo 28, pero por ahí ronda la cantidad de procesos que realmente hoy en día perjudica al sistema. Perjudica al sistema. Países como Uruguay, Colombia, hoy en día, y en el proyecto de código del Instituto Panamericano, tenemos máximo 3 tipos de juicios. Los juicios ordinarios, que depende del dinero del Estado, pueden ser oral o pueden llegar a ser escritos. Los procesos que tienen
restricciones sumarias de la etapa de conocimiento, ¿verdad? Donde son reducidos y los procesos de cobro o ejecución, como ahí podría ser el desalojo, los juicios ejecutivos, resoluciones judiciales, todo allí agrupado en 3 tipos de juicio, ¿sí? En 3 tipos de juicio. Entonces allí vemos de que, de vuelta, de que nuestros tiempos nos piden hoy en día tipos de juicios independientes, no una cantidad desmedida de 22 a 28 juicios. Otro tema que suele ocurrir en nuestros procesos judiciales es el cuco de la mora. Sí. Todo es una realidad, pero todo echamos culpa a la mora y la mora queremos poner como punto o principio o estrella que nos va marcando las pautas en las reformas. Y eso es una equivocación. ¿Por qué? Porque no podemos restringir derechos en cierto tipo de juicios para poder pelear o luchar con la mora. Claro. Hay que tener una realidad. 260 días hábiles tiene el año, descontando sábados, domingos y feriados. El cúmulo de trabajo de los jueces de primera instancia en Asunción y Central y cabeceras departamentales es de 1.000 a 1.500 expedientes por año. Si nosotros decimos 1.000 expedientes por año, tienen que quitar prácticamente 5. Entonces hacemos 1.000 dividido 260 días año, nos demuestra que los juzgados deben de llegar a quitar. Si son 40 resoluciones, 4 por 2, 8, son 800 y pico resoluciones. Tiene que llegar a quitar un promedio de 30 a 40 resoluciones por día para poder sanear el sistema de justicia. Un juzgado promedio te quita entre 14 a 18 resoluciones judiciales. Por lo cual hay que tener en cuenta, si el proceso judicial que tenemos, el Estado no tiene para traer la mayor cantidad de jueces, hay que ver esa realidad de jueces y cantidad de conflictos. ¿Qué significa esto? Debe haber reformas también en que algunos tipos de procesos no tengan que tener un debate tan largo. Claro, tienen que ser plazos más sumarios. El desalojo, la declaración de la disolución de la comunidad conyugal y luego sí se controvierte la partición de los bienes. ¿Sí? Por ejemplo, en los procesos sucesorios, lo que generalmente también trae mucho tiempo es de que uno demanda y luego va trayendo los documentos. Claro. Que el sistema electrónico que tenemos no permita presentar sin los cheques. ¿Sí? ¿Tiene certificado de función? Chequeado. ¿Tiene el certificado de nacimiento de los posibles herederos? Sí. ¿O tiene un interés? Sí. Y vas chequeando y al tener todo chequeado te permite la presentación. Hay que optar por sistemas que permitan descongestionar la actividad del juez. Y aquí surge una pregunta. ¿Qué es más importante? No digo que no es importante. ¿Qué es lo que queremos? ¿Que el juez procese o que el juez sentencie? ¿Qué nos estamos abocando hoy? ¿Qué le estamos dando mucha carga al juez? Informes, que procese, que estén en todas las audiencias, de que él firme todos los oficios. ¿Y qué estamos dejando de lado? La sentencia. Que va en la calidad de la misma por el tiempo del magistrado. Entonces, aquí vemos de que el sistema judicial, el proceso debe ser adaptado a estas realidades y a estas particularidades que tiene nuestro país. Y eso no puede ir sino de la mano de un poder judicial que conoce las situaciones que se dan, de los abogados que lo viven día a día desde sus escritorios, o hoy en día los escritorios se volvieron los pasillos. Totalmente. ¿Sí? Y la academia que puede llegar a traer consigo los nuevos tiempos y las nuevas formas de implementación que ya funcionan en otros países. Mi querido doctor, se nos fue el programa, ya te extiendo una invitación para hablar de la teoría de la prueba, también que nos quedó muy corto este programa, pero un honor haberte tenido esta noche. Doctor Ricardo Saciain, muchas gracias, un honor y agradezco a la producción, al equipo de producción y a su persona de Legalmente Hablando por poder traer a la mesa temas académicos y científicos. Estimada la audiencia, nos vemos el próximo domingo a las 21 horas.